Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a hablar de Dostoyevski y Tolstói en esta tercera entrega de las 5 que tengo planificadas sobre su obra. En la primera había hablado de la religión, básicamente. La segunda de su relación con Europa, la relación con Europa, con ambos escritores. Y en esta tercera entrega hablaré de la justicia, ¿no? De qué idea tienen ellos de un tema tan complejo como es la justicia, ¿no? Porque verdaderamente justicia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia? La propiedad es un robo, ¿no? Decía Proudhon. Proudhon, al cual, por cierto, Tolstói conoció en París, ¿no? Fijaos que Proudhon escribió un libro que yo no he leído que se llamaba La guerra y la paz. Y años después, curiosamente, Tolstói escribe su novela quizá más conocida, que es precisamente La guerra y la paz. Evidentemente yo creo que quería homenajear con ese título a Proudhon también, ¿no? Bueno, decía Proudhon, como os comentaba, que la propiedad es un robo. Y el Estado, entre otras cosas, ¿en qué se basa? Cualquier Estado. Pues se basa en proteger la propiedad privada. Pero si la propiedad es un robo, que eso nos lo explica, que estemos o no de acuerdo, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero esa conclusión a la que llega Proudhon, el filósofo francés, nos la explica en su libro qué es la propiedad. Entonces, para Proudhon, como anarquista, la propiedad es un robo. Y si la propiedad es un robo, considerando que fuera cierto la postura de Proudhon, el Estado se basa en una mentira, con lo cual el Estado lo que hace es, se convierte en una herramienta de opresión, de mantener las desigualdades, es decir, de mantener la injusticia. Por lo tanto, el Estado, la idea de justicia legal, regularizada, normalizada, la idea que tiene el Estado de la justicia desde la filosofía de Proudhon es completamente falsa, o cuanto menos cuestionable, ¿no? Entonces, pues, esto os lo digo para que veáis la complejidad del tema, ¿no? La justicia es como el amor, ¿no? Como la libertad. Son temas complejos que son fácilmente manipulables y de hecho durante siglos lo han sido, ¿no? Cada cual pues lo interpreta conforme al beneficio de la ideología propia, ¿no? Pero bueno, como os comentaba, ya también hacer una corrección que dije en el primer vídeo de que Dostoyevsky estaba con el pueblo, ¿no? Que estaba con la fe sencilla de los campesinos, de los mujiks. Pero con lo que no estaba, dije yo, es con su superstición y su superchería. Bueno, lo que él dice es con su superstición y con su ignorancia. Superstición y superchería en este contexto vienen a ser lo mismo, ¿no? Con su ignorancia y con su superstición. Eso no lo apoya Dostoyevsky en el pueblo, en los mullís, en la gente sencilla, en la fe del común de los rusos, en este caso. No lo apoya porque eso es un mal para ellos, eso forma parte de la represión, forma parte de la opresión en la que viven. Con lo cual, ¿cómo va a apoyar aquello que son cadenas para esa gente sencilla, ¿no? Otra cosa es que es cada cual y el pueblo en general y los individuos que lo componen tiene que despertar de por sí. No se le puede convencer de nada. Quien quiere convencer lo que quiere es vencer con. ¿Vencer con qué? Pues con su dialéctica falaz, retorcida y desde una perspectiva de supremacista, ¿no? Como ahora se dice, en la cual se ve a aquel a quien queremos convencer en un estado de inferioridad, ¿no? Bueno, pues para hablar de manera somera, por supuesto, introductoria, porque estos dos grandes monstruos de la literatura, que son Dostoyevsky y Tolstói, pues de cualquier tema que habláramos nos podíamos extender durante horas y horas, ¿no? Eh,
Fijaos nada más que las obras completas de Tolstoy superan los 90 tomos, ¿no? Que supongo que serán esos tochos enormes que se publicaban antaño. Lenin, que admiraba grandemente a Tolstoy, al contrario que a Dostoyevsky, pues de él dijo de él dijo Lenin que era el genio más grande que había nacido, ¿no? Y que tardarían siglos en nacer un gran maestro de tamaña magnitud, ¿no? En cambio, con respecto a Dostoyevsky, pues creo que sentía bastante desprecio, ¿no? Por eso su libro Los demonios, desde mi punto de vista, está un poco retratado el propio Lenin y las personas de la revolución, ¿no? Por eso los demonios él lo veía como basura, ¿no? Lenin. Y luego, precisamente, al llegar la revolución rusa, pues Dostoyevsky es estigmatizado, ¿no? Se le relaciona con la izquierda, con lo conservador, con lo reaccionario, con lo populista de la ultraderecha, por decirlo así, o del viejo régimen absolutista, ¿no? Sin embargo, quien piensa así, pues simplemente manifiesta una gran ignorancia, ¿no? Sobre el pensamiento de Dostoyevsky, que desde mi punto de vista no difiere mucho políticamente del de Tolstoy. En cambio, Tolstoy es idealizado por esa izquierda bolchevique. Y sus obras completas, como antes os comentaba, pues se publican con gran pompa, ¿no? Al mismo tiempo en el que el hijo de Dostoyevsky muere de hambre en esos años 20 en Rusia, en los cuales, pues, por desgracia, no era el único que moría de inanición, ¿no? Y también se pasaba hambre en otros sitios de Europa, por supuesto, ¿no? Con motivo, por ejemplo, por la miseria que trajo la guerra y a expensas de la que traería la Segunda Guerra Mundial años después, ¿no? Bueno, para no extenderme demasiado, había pensado en enfocarme en dos escritos en los cuales nos habla Dostoyevsky, que es el maestro. Dostoyevsky es el maestro, Tolstoy es el discípulo, por cuestión meramente generacional, ¿no? No significa que uno ni sea mejor que otro, ni viceversa tampoco, ¿no? Simplemente cuando Dostoyevsky empieza a publicar sus escritos, pues Tolstoy pues está disfrutando de su juventud juerguista y seguramente que no era el único juerguista que vivía la juventud de esa manera, ¿no? Sabemos, gracias a su amplísima obra, como antes os comentaba, que aparte de ser juerguista, pues hacía más cosas, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, como os comentaba, ellos nunca se conocieron, parece ser, aunque Tolstoy vivió en su primera juventud, vivió en Leningrado, ¿no? Yo pensaba que fácilmente podían haberse cruzado, ¿no? Pero si se conocieran, si se hubieran conocido, pues Tolstoy en ese momento simplemente pues era un noble, porque tenía el título nobiliario, pero no era un escritor aún. Bueno, Dostoyevsky nos cuenta una historia, o mejor voy a empezar por el final, voy a empezar por la perspectiva de Tolstoy. ¿Qué historia? Porque para mí Tolstoy es el precursor del abolicionismo penal, por ejemplo, ¿no? Sobre este tema hice un vídeo que podéis encontrar en este mismo canal, Abolicionismo Penal. Bueno, Tolstoy nos cuenta una historia de que en su época, cuando Tolstoy ya era mayor, cuando tenía 60 años, cuando ya estaba en la tercera edad, que es cuando él empieza su transformación mística, por decirlo de alguna manera, cuando él cambia, cuando él verdaderamente comienza a transitar un camino cristiano, aunque sea un camino cristiano que se confronta con la Iglesia ortodoxa, al contrario que Fedor Dostoyevsky. Entonces, en esa época, a pesar de que había caído ya el régimen en los años 50 o aproximadamente del siglo XIX, había caído el régimen de esclavitud, de servidumbre, en el cual los campesinos eran como una mera posesión de los propietarios de la tierra, como si fueran cosas que se poseen, ¿no? Ese régimen había caído, pero aún así la violencia como castigo seguía siéndose aplicada, ¿no? Bueno, de hecho lo siguió siendo durante la Unión Soviética,
como sabemos, ¿no? Desgraciadamente. Pero como os comentaba, seguían públicamente seguían maltratando con látigos, con varas a los campesinos que cometían algún tipo de delito, ¿no? Aunque fuera movidos por el hambre, aunque fueran movidos por la necesidad. Y para aplicar esta pena, pues se solía hacer uso de los soldados. Entonces nos cuenta Lev Tolstoy en El reino de Dios está en vosotros, uno de sus libros más importantes. Nos cuenta cómo en cierta ocasión un grupo de soldados va en el tren y se les ha mandado para castigar a unos campesinos que han cometido determinada irregularidad, ¿no? Apropiándose de algunas hectáreas de algún noble o de algún burgués que es el dueño de ellas. Y hay un soldado que conoce la historia y que le dice a su superior inmediato que no está dispuesto a castigar a ese hombre a eso y a los demás hombres, a sus demás cómplices, digamos, en ese supuesto delito. Entonces él se revela y le dice y lo explica de manera racional cómo él no está dispuesto porque lo considera una injusticia, puesto que no considera que haya hecho ningún mal verdaderamente. Y se da un hecho muy curioso, y es que el mando inmediato al cual él se dirige está de acuerdo con él. Y los demás soldados están de acuerdo en que efectivamente ese hombre o esos hombres a los que se les iba a castigar físicamente no son acreedores de tal castigo, es completamente injusto. Por lo cual ellos se rebelan. Y este mando inmediato igualmente expresa su disconformidad con su mando inmediatamente superior, hasta que llega hasta el mismísimo zar, e incluso el zar le parece correcto que no se le aplique ese castigo. Con lo cual, ¿qué nos cuenta Tolstoy? Que un hombre, un mero soldado, que en principio no tiene poder alguno, un mero soldado, un mero recluta, un peón del ejército, que es usado para castigar a su propio pueblo a través de latigazos, a través de varazos, que a veces llega incluso a la muerte a aquellos a los que se les aplica, ¿no? Pues este soldado se hace responsable de sus actos y no se doblega a lo que se les quiere imponer. Entonces, esto nos lo cuenta Tolstoy para hacernos ver cómo tenemos mucho más poder del que creemos tener. Tolstoy dice, Tolstoy, aunque su libro El reino de Dios está en vosotros gira en torno a uno de los mandamientos que nos da Jesús en el Sermón de la Montaña, que es el de no responder al mal con la violencia, también nos habla de otro tema importante, ¿no? Que Jesús de Nazaret nos habla en ese mismo sermón, ¿no? O en general en los evangelios, y es el de que la verdad nos hace libres. Y desde el punto de vista de Tolstoy, eso es eso es eso es lo que le mueve al soldado a rebelarse contra aquello que se les quiere imponer. Él sabe cuál es la verdad, y la verdad es que no es justo castigar al hombre al que se le iba a castigar. Entonces se hace responsable de su vida, de sus decisiones. Y desgraciadamente las estructuras sociales que se crean, como el ejército por ejemplo, lo que se tiende es a lo contrario, lo que se tiende es a lavarse las manos como hace Pilatos, ¿no? A decir yo no puedo hacer nada, yo no puedo mover nada. Y Tolstoy nos explica en todo detalle cómo esta misma manera de pensar llega incluso hasta el mismo zar, porque a medida que va subiendo en las jerarquías sociales, en las jerarquías propias del Estado, los que están arriba se excusan en los que están abajo. Dicen, no, pero ellos son ignorantes, ellos no saben, ellos no pueden, ellos no quieren vivir en libertad. Por lo tanto, no nos queda otra que seguir con este régimen de represión, de castigo. Entonces todos están, eso no, esa es la perspectiva de Tolstoy, todos están como hipnotizados. Pero siempre hay uno que no. Y en este caso, ese
que no lo está, ese que se hace responsable de su propia vida, de sus propias decisiones, ese soldado, eh, nos demuestra de que efectivamente siempre hay alguien que no se doblega. Y Tolstoy nos dice que efectivamente la verdad nos hace libres y que no espera de que todos los jueces, por ejemplo, que los jueces se dejen de ser jueces, que los jueces que mandan al cadalso a ser torturados, a ser encarcelados por muchos años a tantas personas, no espera que los jueces dejen de hacerlo, pero sí que se hagan responsables de sus decisiones, como el propio soldado se hizo responsable de la suya. Por eso cuenta él esta historia. Esta historia es transmutable. Esta virtud que manifiesta este peón del ejército, que no es nada dentro del ejército, y por eso nos sirve de gran ejemplo. Esta virtud la puede aplicar cualquiera que se haga responsable de su vida. Esto lo ligo ya a algo que nos dice Dostoyevsky, ¿no? En algunos de sus artículos del diario de un escritor, cuando nos cuenta que el cristianismo hace responsable eh, de su vida al cristiano, al individuo, y en eso radica la libertad, y en eso radica la verdad que nos libera. Para Dostoyevsky, al igual que para su maestro y nuestro maestro Jesús de Nazaret, la verdad es fundamental, pero es fundamental porque es la que nos permite vivir, es lo que nos permite vivir en libertad, con lo cual lo importante es la libertad. Jesús de Nazaret es un profeta de la libertad, porque si no, no hablaría de ella. Si no, no diría la verdad nos hace libres, sino que diría la verdad nos hace servidores de un maestro mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no es eso lo que nos dice la verdad te hace libre, la verdad os hace libre. Como os comentaba al principio, al contrario que Tolstoy, la postura de Dostoyevsky no es de confrontación con la Iglesia, con el Estado, con el ejército, porque desde su perspectiva, esas cosas que están ahí y son tal como son, porque es una proyección de nosotros, y por lo tanto combatirlas no va a resultar que el remedio sea peor que la enfermedad. Por lo tanto, él nunca pierde su condición de fiel de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia católica ortodoxa. Como os comentaba en el primer vídeo, para Dostoyevsky la Iglesia romana fracasó porque se convirtió en Estado y con eso pecó, con eso cayó en la tentación del demonio, de la cual se nos habla en los Evangelios. Se dejó llevar por la codicia y dejó de ser, por lo tanto, Iglesia. La Iglesia de Constantinopla igualmente, desde su punto de vista, cumplió su fin hasta cierto punto. Y para Dostoyevsky es a través de la Iglesia rusa, a través de ella, como nos llega la conciencia de una verdadera, de un verdadero camino cristiano de liberación, de una definitiva aplicación del mensaje que Jesús nos dio primero a través del pueblo elegido, que era el judío, pero como las cosas de palacio van despacio, pues en lo que no es palacio, más despacio todavía van, ¿no? Y por eso, después de 2000 años, todavía, como bien decía Tolstoy, todavía no se ha aplicado en la práctica la filosofía a la que nos invita Jesús de Nazaret. Bueno, pues
para entender un poco la idea de justicia que tiene Dostoyevsky, como os comentaba, pues iba a contar, una, una historia que él nos cuenta en uno de sus artículos del diario de un escritor. Él nos cuenta que en cierto momento una mujer se suicida en Rusia y su marido es condenado eh, a 1, 2, 3 meses de prisión. ¿Por qué es condenado? Porque su marido durante años y años y años la había estado maltratando violentamente. Y eso es lo que determina que esta mujer se suicide. Dostoyevsky, perdón, nos cuenta un poco los detalles de esta historia. Cómo ese hombre borracho, alcohólico, ha normalizado el maltrato. Maltrata a los animales, maltrata y llega un momento en el que de una manera metódica comienza a maltratar a su propia esposa. Y eso es lo que a ella le hace, decidir quitarse la vida. Y Dostoyevsky dice algo muy importante. Dostoyevsky no está de acuerdo con esta pena tan baja. Él piensa que por caridad cristiana, fijaos, no se trata de venganza, se trata de darle una posibilidad de reinserción. No olvidemos lo que dice Dostoyevsky a este respecto. El nivel de civilización de una nación se mide por la manera en la que se trata a los presos en las cárceles. Esa es una frase de Dostoyevsky que viene muy bien con esta historia, ¿no? Entonces, como os comentaba, Dostoyevsky piensa que ese hombre debe de recibir una sanción mayor para que tenga la opción de recapacitar sobre cómo está llevando su vida, para que recapacite de por qué ejerce tal violencia contra sus semejantes, hasta el punto de haber determinado que su propia esposa, en lugar de cuidar de ella, en lugar de velar por sus intereses, se suicide, ¿no? Y fijaos que este matrimonio tenía una hija, que eso también es algo a lo que se refiere Dostoyevsky. Entonces este hombre a los 2 meses sale de la cárcel y se queda con su hija que evidentemente está en peligro, porque este hombre es muy violento. Y si por lo tanto desde la perspectiva de Dostoyevsky, fijaos esto cómo se contrapone con las ideas de abolicionismo penal, ¿no? Desde las ideas de Dostoyevsky es un bien para ese homicida el que se le permita reinsertarse a través de un castigo que sea muchísimo más largo. Porque esos 2 meses que se iba a pasar en una prisión de la ciudad, ni siquiera lo iban a mandar a Siberia como se hacía en esa época. De hecho lo hicieron con el mismo Dostoyevsky. Esos 2 meses se le van a pasar enseguida y ese hombre no va a cambiar en absoluto. Va a convivir con una serie de personas que para él es como si fueran de su barrio, porque él vive en un entorno marginal, vive en un medio marginal. Esto del medio es algo a lo cual se refiere también Dostoyevsky, porque hay personas que, él comentaba, hay personas que dicen que porque el medio sea hostil, eso es un atenuante de cualquier delito que cometa una persona que viva en ese medio. Pero él dice, por ejemplo, centrándose en este caso, entonces, ¿por qué todos los hombres, tantos hombres que viven en ese medio, y al igual que lo hace ese hombre homicida, no homicida porque no ha cometido él el homicidio, ¿no? Pero ha forjado a su esposa a que se suiciden? Él dice por qué hay tantos hombres también que sufren esa marginación y no maltratan a sus esposas. Y también hay hombres que son alcohólicos y no maltratan a sus esposas, con lo cual el medio no determina que alguien cometa determinado delito. Porque si no lo cometerían todos los que están en ese medio y de la misma manera. Entonces esta es una diferencia, al menos en principio, importante, ¿no? Para Dostoyevsky es fundamental que el sistema judicial, que el sistema penitenciario
se aplique siempre en el beneficio de la reinserción de aquel que ha cometido un delito. En cambio, Tolstói, desde una visión anarcocristiana, va a la raíz y dice que todas esas estructuras creadas por los hombres son opresión de por sí, y por lo tanto lo ideal sería que no existieran. Lo ideal sería que no existieran. No te está diciendo que dejen de existir de aquí, de hoy para mañana. Está diciendo que lo ideal es que no existieran. Y aquí es donde yo veo también un punto de conexión. Porque también Dostoyevsky sabe que en un futuro, y de esto os hablaba en algún vídeo anterior, en un futuro en el cual todos los individuos de la comunidad humana sean conscientes, cuando el Estado se convierta en iglesia, como os decía en el primer vídeo, como piensa Dostoyevsky, o al menos lo expresa así algunos de los personajes de su novela Los hermanos Karamazov. Cuando el Estado se convierte en iglesia, los elementos represivos del Estado se vienen abajo. Las fronteras, los regímenes penitenciarios, tal como los conocemos al menos, todo eso se viene abajo. Porque la convivencia se da entre personas que son conscientes. Entre personas, como os comentaba anteriormente, que viven su vida, que gestionan su vida de la manera en la que lo hacía ese soldado del cual nos hablaba Tolstói. Se hacen responsables de su vida, responsables de sus decisiones. Permiten que la verdad los libere. Porque de lo que nos libera la verdad es de los lazos, de las dependencias, de las excusas, del creernos víctimas de algo ajeno a nosotros. De eso es de lo que nos libera la verdad. Bueno, pues más o menos espero que os haya sabido transmitir qué idea de la justicia tienen tanto Tolstói como Dostoyevsky. En el próximo día, si Dios quiere, pues hablaré de la idea que ambos tienen del matrimonio, de la relación de pareja, ¿no? Algo que está muy presente en todas sus novelas, ¿no? Especialmente en Tolstói. Y también en Dostoyevsky, ¿no? No olvidemos que el Crimen y Castigo no es más que es una especie de versión del Don Juan, ¿no? Lo que pasa que el Don Juan Tenorio, su delito es seducir mujeres, mientras que el delito de Raskolnikov es haber matado de manera cruel a dos de ellas, ¿no? Pero su regeneración, que se da casi al final del libro, e incluso diría yo que después de que el libro termina, porque en para Dostoyevsky, lo importante que nos dice es aquello que no nos dice, aquello que deja de decir. Y en este caso la reinserción social, la regeneración, la liberación de este sujeto que ha cometido un crimen tan horrible, Raskolnikov, como os comentaba, le llega al final del libro, y le llega gracias a su particular doña Inés, que es esa mujer cuyo nombre no recuerdo, que a través del amor consigue que la conciencia de Raskolnikov se despierte. Bueno, pues eso es todo. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.